Bienvenido, bienvenida a mi canal de dibujo. Mi nombre es Sofía. Si es la primera vez que pasas por el canal, te invito a suscribirte y a regalarme un like si el video te gusta. Hoy lo que vamos a hacer es comenzar con el proyecto de los honguitos, pero en bolígrafos. Recordá que estábamos haciendo los trazos primeros con el bolígrafo. Hicimos los primeros trazos con el bolígrafo azul. Ahora vamos a empezar con más colores. ¿Sí? En la clase pasada te mostré cómo hacer toda la gama de colores, así que ahora vamos a empezar a aplicar eso en un dibujo. Si vos no hiciste las primeras clases, te las dejo acá en la tarjetita. Vas a encontrar todas las clases anteriores a estas que son importantes para que el trabajo quede mejor, ¿sí? Mientras vos más practiques, mejor te van a quedar los proyectos. También te cuento que acá en la tarjetita vas a encontrar un curso de dibujo para principiantes desde cero, que son los conceptos básicos más importantes en el dibujo para que puedas avanzar con más fluidez y que tus trabajos queden mejor cada vez. También hay un curso intermedio, que también te lo dejo en la tarjetita, que en ese curso son trabajos un poco más difíciles que estoy subiendo de a poquito clase a clase. Espero que te sirvan. Recuerda que si vos querés y podés también, podés unirte a miembros. De esa manera me ayudas a que el canal siga teniendo clases gratuitas. Y te lo super mega hiper agradezco. También vas a encontrar, hay una S ahí, un corazón con una S. Vos tocas y ayudas al canal monetariamente. Si no, no te preocupes, no pasa nada. Puedes dar like, comentar, compartir y mirar todo el video. A mí me recontra sirve eso ya. Así que bueno, te dejo un beso enorme y empecemos a trabajar. Es importante que tengas aparte una hoja en la cual vamos a ir rotando el bolígrafo a medida que trabajemos para evitar que se nos quede la punta con la tinta seca. Es muy importante, vamos a ir haciendo algunos trazos y vamos a ir rotando en esa hoja a medida que vayamos viendo que en la punta del bolígrafo tiene la tinta más seca, porque si no te va a ir manchando el dibujo y no queremos eso. También es muy importante que tengas mucha paciencia, porque este dibujo lo vamos a ir logrando poco a poco con capas suaves, con capas tenues, y a medida que avancemos una capa sobre la otra va a hacer que el dibujo se vaya formando. Mira esta capa como la estoy haciendo, estos trazos es lo que vamos a utilizar en este momento, así que armate de paciencia y vamos al dibujo en sí. Lo primero que vamos a hacer es remarcar suavemente los puntitos blancos del hongo para saber que esas partes las tenemos que esquivar. Mucha paciencia, vamos uno a uno, disfruta el proceso. Recordá que si no hiciste el boceto te lo dejo acá en la tarjetita. En esa ahí que te aparece en pantalla, tocas, vas a hacer el boceto y volvés. Remarcamos todos. Bien, una vez que remarcamos todos los cositos blancos, vamos a remarcar el borde. Porque vamos a comenzar pintando desde el borde. Y estamos tratando de que sea lo más prolijo posible. Fíjate que no rayo de una, sino que voy haciendo de a poquito una capa suave para hacer el borde. Y ahora empezamos desde el borde hacia adentro con el trazo difuso. Empieza desde el borde y se va difuminando hacia adentro. Voy tratando de mantener la dirección siempre que tenga coherencia. Seguimos la dirección del honguito para darle el volumen a medida que le vamos dando el color. Si recordá que tiene en el centro, tiene como más luz. La imagen de referencia también te la dejo en la tarjetita, y si no entra en la tarjetita te la dejo en la descripción. Entonces vamos completando de a poquito con este trazo hacia abajo que se va difuminando. No me estoy preocupando porque pinte de una, sino que quiero que el color vaya tomando de a poquito forma y se vaya cubriendo lo blanco del papel. Ahí vamos dándole un poquito más en la parte de arriba. Fíjate que cuando llega arriba el trazo va rotando para el otro lado. Seguimos hacia el otro lateral. Ahora se rota hacia el otro lateral, pero sigo manteniendo el mismo trazo que se difumina hacia el centro. Voy rotando el bolígrafo a medida que estoy dibujando. No se nota que lo roto porque lo roto a penitas, como 1 milímetro cada tanto, ¿sí? 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro, cosa de que no se junte la tinta. Hay que acostumbrarse a ir rotándolo y así no tenés que estar limpiándolo. De todos modos hay que ir revisando para que no manche donde vos no querés que manche. Vamos a dar una segunda capa, un poquito más, para darle un poco más de color.
Bajamos este lateral que todavía no lo hice. Seguimos con el mismo trazo. Una segunda capa, empezamos a darle un poco más de largo al trazo. Sigo esquivando los cositos blancos. Estos cositos blancos, si se te dificulta mucho, podés agarrar el posca al final cuando está todo listo, el posca blanco, y hacerlos con el posca blanco. Pero lo ideal es, no sé si lo ideal, pero lo que yo estoy haciendo y prefiero hacer es esquivar lo blanco. ¿Ves ahí roto el bolígrafo? Este es un bolígrafo Big Fashion. Vos podés utilizar el que tengas, es el color fucsia. Cuando llegamos a la parte de abajo, antes de arrancarla, vamos a delimitar el borde, pero vamos a hacer como si estuviésemos temblando al hacer la línea. Como si estuviésemos temblando al hacer la línea. Eso vamos a hacer toda la línea. Y luego vamos a hacer el trazo que estábamos haciendo, pero esta vez desde abajo hacia arriba. Entonces se va a difuminar hacia arriba. Ya que la hoja la podés ir rotando para trabajar de una manera más cómoda. Podés ir girando el cuaderno, la hoja, para encontrar la comodidad al trabajar. Ahora vamos a dar una segunda capa, pero esta capa va a ser un poco más extensa que la anterior. Va a superponerse a la anterior y va a ser un poco más extensa. Entonces ya la primera capa va a tener un refuerzo de tinta con esta capa y la segunda va a ser un poco más tenue en la zona de la luz. Y así vamos a ir logrando el degradé. Seguimos trabajando con la parte inferior del honguito. Y seguimos con el trazo difuso que termina de manera difusa, ¿sí? Empieza desde abajo y termina de manera difusa hacia arriba. Ahora vamos a repetir el mismo proceso, pero desde arriba, esquivando los puntitos blancos, y vamos a ir más hacia abajo
Pasamos por la capa anterior, sobre la capa anterior y difuminamos el trazo, hacemos el trazo difuso hacia la parte más central. Esta capa tiene que ser más ancha que la anterior. Ahora sigo manteniendo la presión y voy a dar una nueva capa general para darle un poco más de color, pero le seguimos dando la misma presión, una presión suave, una capa suave general de color. Eso es lo que estamos tratando de lograr ahora. Nuevamente seguimos rotando la dirección del trazo hacia donde va el objeto, hacia van los trazos que ya marcamos en la capa anterior, pero esta vez estamos dándole un poquito más de color. Sigo con la misma intensidad de presión con el bolígrafo, sigo rotándolo. Siguiente capa. Para esta capa lo que vamos a hacer es darle una capa general a la parte de abajo, toda la superficie de abajo donde empieza lo rojo, hacia arriba. De vuelta, seguimos con el trazo que se va difuminando, pero esta vez vamos a darle un poquitito más de presión en las zonas que queremos oscurecer. Necesito que prestes mucha atención en esta parte porque seguimos con el trazo, pero esta vez es un poco más concentrada la tinta. Y acordate que ahora va a empezar a manchar un poco el papel, así que tenés que acordarte de ir levantando la mano para que no te ensucies y no manches todo el dibujo. También lo que puedes hacer es ir esperando un tiempo entre capa y capa. Yo lo estoy haciendo de corrido, por eso estoy teniendo más cuidado, pero si vos esperás es mejor. Vamos a hacer toda la parte de abajo, la parte de más sombreado, de esta manera. Sigue difuminándose hacia arriba, seguimos esquivando los cositos blancos. En la parte de arriba vamos a hacer lo mismo, pero un poquito más fuerte el trazo. Primero repaso el borde. Voy empezando con un poco más de intensidad. Sigo el mismo trazo, pero un poco más intenso. Fíjate cómo se nota que está largando más tinta al bolígrafo. Si te fijas, esto es muy parecido a lo que hacemos con los lápices, que primero pintamos suave para marcar la dirección de los trazos y luego pintamos con un poco más de intensidad. Lo mismo, pero la diferencia con el bolígrafo es que el poco o mucho es milimétrico. La poca o mucha presión es milimétrica, entonces tenés que tener mucho más cuidado. Seguimos con los trazos difusos y vas a ver cómo ya empieza a tener un poquito más de volumen y de color.
Si se me pierde un poco lo que es el borde de las partecitas blancas, lo remarcamos y continuamos dándole color con la capa, esquivándolos. Para el segundo honguito básicamente repetimos el proceso. Remarcamos el borde, marcamos los redondelitos. Esta parte te lo estoy mostrando en cámara rápida para que no sea tan tedioso. Y empezamos a hacer los trazos, direccionando hacia el volumen que le estamos dando al objeto. Vamos rotando el bolígrafo, de todas formas seguimos rotando el bolígrafo. Y esto lo vamos a repetir con cada uno de los honguitos. Ahora te muestro desde otro ángulo para que veas cómo está posicionada el bolígrafo. Pero el movimiento es el mismo, el trazo es el mismo, la capa es la misma. Con paciencia, esto es en tiempo real.
Ahora lo que voy a alternar es la presión que estoy haciendo con el bolígrafo. Si ves, no estoy levantando el bolígrafo, estoy haciendo un poquito más suave y un poquito más fuerte, pero no es fuerte realmente, sí es un poquito más fuerte que lo suave. Vamos coloreando de esta manera, pero alternamos la presión. En la zona donde hay un poco más de sombra, hago un poquito más fuerte. Llego a la luz, automáticamente empiezo a aflojar el trazo. Muy parecida con el lápiz, pero acordate que con el bolígrafo tenés menos amplitud de lo que podés generar con la presión. Entonces tenés que tener mucho cuidado con la presión que ejerces en las zonas claras. Acá estoy haciendo recontra súper suave, ¿sí? Apenas rozando el papel. Y mientras voy rotando el bolígrafo, no sé si notas que estoy rotando milimétricamente el bolígrafo. Hago algunos trazos, ahí roté. Y ahora vamos a la zona oscura y repasamos un poquito, apenitas, un poquito más fuerte. Apenas más fuerte. Que no significa fuerte del todo, te vuelvo a repetir. La zona de luz, mucho más suave. Por eso es tan importante saber controlar la presión del bolígrafo. Por eso hicimos en la clase anterior y la anterior un degradé, unos cuantos degradé para saber controlar la presión del bolígrafo. Por esto es que yo te decía que no hay que saltearse la clase anterior, ¿sí? Porque todas las presiones que estamos haciendo ahora las aprendimos gracias al otro ejercicio. Bueno, ahora te voy a dejar con un poquito de música porque realmente se vuelve a repetir el proceso en cada uno de los honguitos. Yo no quiero cortarlo, quiero que lo veas. Voy a ir acelerando y adelantando el video, haciéndolo más despacio o un poquito más rápido, pero esta es la primera capa que estamos haciendo con el color fucsia. En realidad no es la primera capa en sí, son varias capas, pero me refiero a la primera capa de color. Sería este el primer color que agregamos a los honguitos fucsia. En la siguiente clase vamos a ir con el siguiente color. Espero que hayas disfrutado mucho la clase. Antes de terminar vamos a hacer algo en todos los honguitos en general, pero por ahora te dejo con un poquito de musiquita y te mando un beso enorme. Gracias por estar.
para finalizar lo que hacemos es dar una capa general para emparejar todos los honguitos, que queden mucho más parecidos entre sí. Damos una capa general y así logramos uniformidad en el color de los honguitos. Te quiero agradecer por quedarte hasta el final del video y te mando un beso enorme. No olvides dejar tu like, que me súper ayuda. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.